Estudiante Andresino, el día de hoy vamos a hablar de ángulos en el curso de geometría. Lo primero que tenemos que saber es la definición de ángulo. Es aquella figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Un detalle importante, si observas en el gráfico, aparecen esos dos rayos, OA y OB, el cual aquí le llamaremos lados. El punto donde se intersectan esos dos lados se le llama vértice. Esa abertura que hay, esa separación de esos dos lados es básicamente el ángulo, el cual se le está colocando ahí como el símbolo de alfa. Un detalle, el ángulo se puede leer de esta manera, A o B o también B o A. Cualquiera de las dos formas se puede representar como ángulo, se puede mencionar en este caso. Vamos a la clasificación según su medida. Tenemos al ángulo agudo. El ángulo agudo se caracteriza porque es mayor que 0 pero menor que 90. Profesor, una consulta, ¿quiere decir que el ángulo puede valer del 1 al 89? Así es, querido estudiante, puede valer del 1 al 89, cualquiera de ellos se le denomina ángulo agudo. El ángulo recto es aquel ángulo el cual vale 90 grados y se representa por un cuadradito, justamente estás viendo ahí. Ese cuadradito te está indicando que el ángulo vale 90 grados. Un detalle importante que casi dejo pasar. La unidad de medida del ángulo es el sistema sexagesimal. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso. Vamos al ángulo obtuso. El ángulo obtuso se caracteriza porque es mayor que 90 grados sexagesimales, pero menor que 180 grados sexagesimales. Quiere decir que va a valer del 91 al 179. Cualquiera de ellos es ángulo obtuso. Vamos al ángulo llano. El ángulo llano se representa por una línea recta, como tú verás ahí. Incluso el ángulo vale 180 grados sexagesimales. Y por último, el ángulo de una vuelta indica que todo ese ángulo vale los 360 grados sexagesimales. Vamos a la siguiente clasificación. Según la posición de sus lados, vamos a mencionar ahí al ángulo adyacente. El ángulo adyacente se caracteriza porque van a haber dos ángulos, pero en el medio de esos dos ángulos va a aparecer un lado en común. Por eso estás observando en el gráfico que el lado en común es OB. En cambio, en el ángulo consecutivo son aquellos ángulos en el cual tienen en común varios lados. Fíjate ahí, tienes como lado en común OB, OC y OD. Y por último tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Se caracteriza porque dos rayos se van a cruzar en un punto en común y van a aparecer esos dos ángulos que observas en el gráfico, que están opuestos del otro. Indica que esos ángulos son iguales. Profesor, una consulta, quiere decir que si el ángulo alfa vale 60, el ángulo teta también vale 60. Así es, querido estudiante. Entonces hay que tener bastante en cuenta toda esta clasificación. Ahora te invito a que me acompañes a resolver algunos ejercicios. En el ejercicio observamos que este gráfico viene a ser un ángulo agudo. Alguno dirá, profesor, ¿y por qué es un ángulo agudo? Porque me doy cuenta que este ángulo, que es el más grande y que abarca estos dos, es mayor que 0 y menor que 90. Entonces, ya identificándolo, voy a colocar acá su nombre, ángulo agudo, ¿correcto? Ahora, hace un momento dije que este ángulo, que es 76, abarca estos dos, ¿o no? Ya, mejor dicho, quiere decir que estos dos ángulos al sumar, ¿cuánto lo voy a igualar? A 76. Entonces voy a hacer esto, mira, 2x más 40 es igual 76. Ah, muy bien, profesor. ¿Y ahora qué hacemos? Fácil, vamos a despejar el x, pero primero tengo que despejar este 40. Observo que aquí es positivo, ¿cierto? Entonces va a pasar al otro lado, tener en cuenta, por favor, va a pasar al otro lado, detrás del 76, quedando de esta forma. 2x es igual a 76 menos 40. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien, profesor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar estos dos. 76 menos 40. Lo voy a colocar así. Profesor, estos dos x lo voy a dejar igualito. Sí, déjalo igualito. No te compliques, por favor. Cópialo igual. Profesor, 76 menos 40 es 36. Muy bien, correcto. ¿Y ahora qué voy a hacer, profesor? Fácil. Este 2 va a pasar a dividir. Profesor, quiere decir que 36 entre 2 me da una cantidad entera. Así es. ¿Y cuánto va a ser? Esto va a ser 18.
Profesor, hay un detalle que he observado que le ha faltado colocar. ¿Cuál es? Los grados sexagesimales. Muy bien, correcto, tienes mucha razón. Los grados sexagesimales, que son estos circulitos que están arriba de cada uno de estos ángulos, ¿correcto? Ya que es la unidad de medida del ángulo. Entonces, ¿cómo se leería? X es igual a 18 grados sexagesimales. Y esa sería mi respuesta a este ejercicio. En el siguiente ejercicio observo que este es un ángulo recto. Profesor, ¿y por qué es un ángulo recto? Porque tiene un cuadradito y este cuadradito me indica que vale 90 grados. Entonces lo que voy a hacer es colocar el nombre para poder identificarlo. O mejor dicho, ya lo identifiqué. Entonces, profesor, ¿qué vamos a hacer? Fácil, vamos a sumar estos dos. 3x más 2x más 10 es igual a ¿cuánto? A 90. Entonces voy a colocar esto, mira, 3x más 2x más 10. Fíjate lo que he hecho. He sumado estos dos ángulos y lo voy a igualar a 90 grados, ¿correcto? ¿Hasta ahí? Muy bien. Profesor, si yo sumo 3x más 2x, me da 5x. Muy bien, correcto. Y este 10 pasa al otro lado. Así es, 90 menos 10. Recuerda, todo número cuando pasa al otro lado siempre va detrás y con signo cambiado. Si acá era más, aquí es menos ahora. Profesor, ahora voy a restar, ¿sí? Correcto. ¿Quién va a restar? 90 menos 10. Profesor, 80 grados. Ok. Pero a mí me están pidiendo X. Entonces, ¿qué hago? Profesor, páselo a dividir. Correcto. 80 entre 5, correcto. Vamos a acomodarlo bonito acá para hacer algo más ordenado. Profesor, 80 entre 5 me da una cantidad entera. ¿Y cuánto es, querido alumno? Es 16. ¿16 qué? Grados sexagesimales. Y esta sería mi respuesta a este ejercicio. En el ejercicio observamos que este ángulo es más conocido como un ángulo obtuso. Uno dirá, profesor, ¿y por qué es un ángulo obtuso? Ah, querido estudiante, lo que pasa es que este ángulo obtuso me doy cuenta porque todo este ángulo que ves acá abarca estos dos ángulos pequeños, ¿o no? Incluso este ángulo mide 150. Entonces todo ángulo mayor que 90, pero menor que 180, se le llama ángulo obtuso. Entonces voy a colocar aquí su nombre, ángulo obtuso. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Igualito, vamos a sumar estos dos angulitos que ves aquí y lo vas a igualar a este 150 que tú ves acá. ¿Ok? Entonces mira, veamos así. Colocamos x más 12, ¿correcto? Más x más 38, fíjate bien, es igual a 150, ¿correcto? Muy bien, profesor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ah, muy sencillo, hijo. Vamos a sumar estas mismas variables. X más x, 2x, ¿correcto? Profesor, este 12 y este 38, voy a borrar esto un momentito, va a ser 50, ¿cierto? Claro, 12 más 38, 50. Mira. Ah, profesor, mire qué sencillo, se está volviendo todo esto y encima se está reduciendo. Así es. Ahora, profesor, este 50 usted dijo que para que este 2x esté solo, hay que colocarlo al otro lado y detrás de él. Así es, muy bien. Voy a colocar aquí, fíjate, voy a colocar 2x es igual a 150 menos 50, ¿correcto hasta ahí? Ok, coloco 2x, esto es igual a ¿cuánto? Profesor, 100. 150 menos 50 es 100. Ok, pero ojo, a mí me están pidiendo calcular x, no 2x. Quiere decir que este 2 pasa a dividir. Profesor, ¿y la mitad de 2 cuánto es? Ah, pues es 50 grados sexagesimales. Sería la respuesta con respecto a este ejercicio. En el siguiente ejercicio observamos el gráfico y me doy cuenta que es una línea recta.
todo esto, mira, fíjate bien, mira lo que estoy señalando. Y esta línea recta se le conoce como ángulo llano, ¿correcto? Entonces voy a colocar aquí el nombre, ángulo llano. Profesor, ¿y el ángulo llano quiere decir que todo esto vale 180? Así es. Entonces, profesor, si yo sumo estos dos ángulos, ¿a cuánto lo igualo? A 180 grados. Mira, 40 más 2x más 20 es igual a 180. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien. Profesor, 40 más 20, ¿cuánto es? 60 más 2x. ¿Y esto es igual a cuánto, chicos? A 180. Muy bien. Profesor, una consulta. ¿Este 60 lo paso al otro lado? Correcto. Y va siempre detrás, ¿no? Así es. 180 menos 60. Fíjate bien. ¿Ok? Ahora, profesor, esto pasa a restar. 180 menos 60, ¿cuánto es? 120. Y por último, ojo, a mí me están pidiendo x, no 2x, ¿ah? Quiere decir que este 2, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Y este resultado de dividir 120 entre 2, ¿cuánto me daría? 60 grados sexagesimales. Y este sería mi respuesta con respecto a este ejercicio. En el siguiente ejercicio observamos que este gráfico viene a ser un ángulo de una vuelta. Profesor, ¿y por qué de una vuelta? Porque observas que todo el contorno, todo alrededor está lleno de ángulos. Mira, fíjate, uno tras otro. Y justamente este ángulo de una vuelta, ¿cuánto vale? 360. Entonces lo primero que voy a colocar es un nombre, ángulo de una vuelta, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, profesor, ¿qué vamos a hacer? Pues sumar cada uno de estos. Fíjate, empiezo 3x más 120 más 150 y esto es igual a 360, ¿correcto hasta ahí? Muy bien, profesor. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos estos dos. Fíjate, 3x más, profesor, 120 más 150 es 270, muy bien, correcto. ¿Y este es igual a cuánto? A 360 grados. Ahora, profesor, ¿qué hacemos? ¿Vamos a despejar o no? Fíjate, ¿qué signo tiene este 270? Más. ¿Y cómo pasa al otro lado? Como menos. Entonces lo voy a colocar así. 360 menos 270, ¿correcto? Muy bien, profesor. Un favor grande, chicos. Resten, ¿cuánto es 360 menos 270? Profesor, es 90. Muy bien. Ahora, este 3, ¿qué hacemos? Profesor, pasamos a dividir. 90 entre 3. Profesor, 90 entre 3 me da una cantidad entera. Así es. ¿Y cuánto es? Profesor, es 30 grados. ¿30 grados qué? 30 grados sexagesimales. Y esa sería mi respuesta con respecto a este ejercicio.